El Plan de Ayutla es un documento que fue proclamado el 1 de marzo de 1854. Esto fue como respuesta a las diversas manifestaciones que el pueblo había tenido contra el gobierno de Santa Anna. Esto ya que Santa Anna ya había estado en varias ocasiones en el poder y al pueblo ya no le gustaba. Santa Anna era presidente por 11ª vez y gobernaba de manera dictatorial. Había centralizado el poder, eliminado libertades y hasta se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Las injusticias, la corrupción y las malas decisiones, como vender territorio mexicano a Estados Unidos en 1853 con el Tratado de la Mesilla, hicieron que mucha gente, especialmente liberales, se hartara de su gobierno. Tres personajes clave fueron Florencio Villarreal, Juan Álvarez y el joven Ignacio Comonfort, que decidieron actuar para derrocarlo y redactaron el Plan de Ayutla. El contenido del plan consta de 9 artículos. El documento proponía desconocer a Santa Anna como presidente, crear un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución y establecer un gobierno que respetara las libertades del pueblo. El plan logró que Santa Anna renuncie y esto huyó del país en 1855, lo que marcó el fin de su régimen dictatorial. Después de la caída de Santa Anna, se instaló un nuevo gobierno con Juan Álvarez al frente como presidente interino. Este cambio abrió paso a las leyes de reforma y poco después a la Constitución de 1857, del cual se emanó la Carta Magna de 1857. Este plan también ayudó a sentar las bases para una nueva etapa de la historia política en nuestro país y también dio paso a la llegada al gabinete de liberales como Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. Una vez concluida la Revolución de Ayutla, los liberales eligieron como presidente a Juan Álvarez, quien fue constituido por Comonfort. En 1855 convocaron a una junta de Congreso Constituyente que estableció la Ley Juárez. Esta se basaba que suprimía a los militares y a los eclesiásticos. Comonfort continuó con las reformas liberales y promulgó dos leyes nuevas: Ley Lerdo y Ley Iglesias. La primera, elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, que desmortizaba a las fincas rústicas y a las urbanas de las corporaciones de la iglesia y civiles. Mientras que Ley Iglesias, establecida por José María Iglesias, prohibía el cobro de obsesiones parroquiales a los pobres, al igual que acababa con la coacción de votos y desaparecía la Compañía de Jesús. Para ese entonces el país seguía dividido en dos partidos. Por un lado estaban los liberales y por el otro estaban los conservadores. Así que para poder encontrar una solución, en febrero de 1856 se instaló el Congreso Constituyente, del cual la mayoría de sus diputados eran liberales moderados, pero también había un grupo de conservadores y de liberales puros. Así que después de varios debates y discusiones entre ellos, el 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contenía 128 artículos, y entre los principales estaba el establecimiento de una república representativa, democrática y federal, dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el cual sería limitado; el poder legislativo, el cual recaía en la Cámara de Diputados; y el poder judicial, el cual estaría encabezado por la Suprema Corte de Justicia. Así como también fueron incorporados los derechos de libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión, de petición de propiedad y de igualdad ante la ley. En el México del siglo XIX, la promulgación de la Constitución de 1857 marcó un momento crucial en la lucha entre liberales y conservadores. Esta Carta Magna, de carácter liberal y con un enfoque reformador, generó tensiones profundas, especialmente con la Iglesia y sectores conservadores del país. Tras su promulgación, Ignacio Comonfort fue electo presidente y Benito Juárez asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no todos aceptaron este cambio. Félix Zuloaga, un líder conservador, rechazó la Constitución y en diciembre de 1857 proclamó el Plan de Tacubaya, el cual desconocía la legitimidad de la nueva legislación y exigía la formación de un nuevo Congreso Constituyente. La crisis se agravó cuando Comonfort, bajo presión, respaldó el Plan de Tacubaya y arrestó a Benito Juárez. No obstante, semanas después, Zuloaga desconoció a Comonfort, lo que llevó a su renuncia.
Juárez fue liberado y se estableció como presidente constitucional en Guanajuato el 19 de enero de 1858. La nación quedó dividida, con dos presidentes y dos gobiernos, uno liberal, encabezado por Juárez, y otro conservador, liderado por Zuloaga. Este conflicto dio inicio a la Guerra de Reforma, una etapa violenta que se prolongó de 1858 a 1860. Este periodo de la historia mexicana resalta una intensa lucha por definir el rumbo político del país, enfrentando ideales conservadores y liberales que marcarían el futuro de la nación. Y para concluir, podríamos decir que la Constitución de 1857 fue un paso crucial hacia la consolidación de un México moderno, republicano y liberal. Esto al establecer principios fundamentales como los derechos humanos, la soberanía popular y la división de poderes. Pero también al poner en práctica o implementar esta constitución se enfrentó a varios retos como serían los conflictos internos o las inversiones extranjeras. Esta constitución ayudó a sentar las bases para futuras reformas y procesos que con el tiempo contribuirían a la transformación del país. De este modo, podríamos decir que la Constitución de 1857 representa tanto avances a la modernidad como de cierta forma un reflejo hacia las dificultades que hay en los cambios profundos de una sociedad diversa y compleja. Podríamos decir que el Plan de Ayutla marcó un punto importante en la historia del país, ya que con este plan se le dio fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna y dio comienzo a una nueva etapa de reformas liberales. Este plan también ayudó a sentar las bases para la promulgación de la Constitución de 1857. También podríamos decir que este plan fue un movimiento clave en la lucha por la democracia y la modernización de México y que tuvo un impacto duradero en el país.